Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica. Muy buenas a toda la audiencia de Radio Abarán y en especial al programa Lecciones Mayores. Tras una serie de programas que afortunadamente hemos dedicado a conocer un poquito más la parte social de lo que sería el abordaje del envejecimiento, tanto de forma preventiva como de una forma de intervención, volvemos a tratar temas relacionados con cierto tipo de patologías, con cierto tipo de cuadros, ¿no?, mórbidos que pueden de alguna forma aparecer con la edad. Este programa vamos a dedicarlo por completo a una enfermedad desconocida. Es conocida por todos por el nombre que tiene, pero realmente es poco lo que sabemos sobre el Parkinson, que es de lo que vamos a hablar esta tarde. Las personas que padecen Parkinson, desde mi punto de vista, suelen ser grandes olvidados, suelen ser personas que padecen en silencio una enfermedad que es muy invalidante y que produce mucho sufrimiento tanto al que la padece como a los que viven con la persona enferma. Vivimos en un mundo donde realmente es muy visual todo. Necesitamos ver el deterioro de las personas para poder identificarlas como enfermas. Y el hecho de padecer, por ejemplo, una diabetes o una hipertensión nos lleva al mundo real de que no todas las enfermedades tenemos que verlas en la cara o en los síntomas del paciente de una forma manifiesta. El Parkinson, como tal, es una enfermedad que no es nada nueva. Ya se descubrió por James Parkinson hace muchísimos años y, bueno, es un trastorno neurodegenerativo. Es decir, eso significa que produce un deterioro del cerebro, por decirlo con palabras que todos podamos entender. Y es una enfermedad que afecta lógicamente al sistema nervioso de una forma crónica y progresiva. Desgraciadamente tenemos que empezar diciendo que hoy por hoy no tiene cura. No existe ningún medicamento que a día de hoy podamos decir que tomándolo la enfermedad desaparece. Pero sí es verdad que hay muchos fármacos que ayudan a conllevar la enfermedad. Es la segunda enfermedad más prevalente que ocurre en el cerebro, es decir, de tipo neurodegenerativa, después de la enfermedad de Alzheimer. Y paradójicamente o de forma irónica, es de las más desconocidas, de las que menos se habla en los entornos como hoy, de divulgación, de difusión, de cosas que nos pueden llegar a pasar. Dicho esto, empezamos diciendo qué es lo que ocurre en la enfermedad de Parkinson. La enfermedad de Parkinson al final es una lesión de una zona del cerebro muy concreta, que lo que produce es un mal funcionamiento porque no segrega la suficiente dopamina. La dopamina es un neurotransmisor. ¿Y qué es un neurotransmisor? Pues lo mismo que es la gasolina o el gasoil para algunos coches, para todos los coches. La dopamina es un combustible que utiliza el cerebro para ciertas funciones que realiza. Es fundamental la dopamina. Cuando hay ese déficit de dopamina, evidentemente las cosas no funcionan absolutamente bien. Hoy por hoy sabemos dónde se produce, sabemos lo que realiza, lo que en nuestro entorno sanitario llamamos la fisiopatología. Pero no sabemos por qué hoy el cerebro está bien y mañana esa zona del cerebro se empieza a lesionar. No sabemos muy bien por qué ocurre. Realmente es un reto todavía que tienen los científicos y que hoy por hoy en el mundo clínico de la asistencia sanitaria es muy frustrante. Además de eso, sí que sabemos a través de diferentes estudios que hoy por hoy, más que una causa sola, parece ser que es una combinación de diferentes causas que producen el Parkinson. Pueden haber causas medioambientales, que hablaremos un poquito de todas ellas. Puede haber incluso factores genéticos, que también hablaremos de ello. E incluso por la propia edad, por el propio envejecimiento del cerebro, pero insisto, un envejecimiento patológico del cerebro. ¿Qué no es Parkinson? ¿Qué se suele decir en la calle que es Parkinson, pero realmente no es? Es decir, los falsos mitos sobre el Parkinson. Pues, por ejemplo, que es una enfermedad hereditaria. No es cierto.
ya que tan solo entre un 10 y un 15% de los que tienen Parkinson tienen algún familiar con la enfermedad. Es decir, otro 85-90% de personas con Parkinson, con la enfermedad de Parkinson, no tienen familiares que tengan la enfermedad. Por lo tanto, no podemos considerarla per se como una enfermedad hereditaria. Además, dicen que es una enfermedad de mayores, otro falso mito. ¿Por qué? Porque esta enfermedad puede ocurrir también, puede aparecer también en personas que no son mayores. El ejemplo más clásico que hablamos siempre y el que más se conoce, por ejemplo, es el del actor de Regreso al Futuro, Michael J. Fox, que diagnosticaron esta enfermedad con 30 años y que gracias al tratamiento farmacológico y también a las medidas no farmacológicas ha conseguido vivir y sigue vivo, padeciendo síntomas de la enfermedad, pero durante mucho tiempo pudiendo frenar el avance del mismo. También se dice que aparece más en hombres y que en un momento determinado había estudios que decían que por lo visto era un poco más prevalente en personas de raza negra. También es falso. No hay hoy por hoy ningún tipo de estudio que nos permita saber con la ciencia cierta que la enfermedad aparezca más en hombres o en mujeres o de raza negra o de la raza que sea. ¿Qué se dice también? Pues que produce demencia. Y no es que produzca demencia directamente, pero sí es cierto que afecta, como es lógico, a determinadas áreas cognitivas. Áreas cognitivas que van a interferir, ¿no?, cuando se lesionan en la realización de las actividades de la vida diaria por su propia sintomatología. ¿Qué se dice también de la enfermedad que es un falso mito? Pues que los temblores son el primer signo de alarma. Otra falsedad. En un porcentaje de pacientes, en torno a un 30% de los pacientes, el temblor no llega a aparecer hasta estadios avanzados de la enfermedad. ¿Qué solemos decir habitualmente cuando vemos que alguien tiembla? Pues tendrá Parkinson. No es cierto. Insisto, eso no es cierto. ¿Por qué? Porque hay más tipos de temblores que no son los típicos de Parkinson. Está el temblor senil, es decir, que se produce con la edad, ni más ni menos por una ya envejecimiento del sistema nervioso que impide que los músculos favorecedores y los que van en contra de ese movimiento se regulen y se mantenga el tono muscular. Por lo tanto, esto que hacemos nosotros en ciertas personas mayores ya empieza a haber un temblor continuo porque el cerebro ya no tiene la fuerza suficiente para regular ese movimiento. Luego está también, por ejemplo, el temblor por los nervios, por el estrés. Nuestro cerebro está ahí copado de adrenalina, de cortisol y una de las manifestaciones más importantes, más evidentes, suele ser cierto tipo de temblor. Y ahí nos encontramos con, por ejemplo, cuando te dicen, haz algo delante de mí. Y en ese momento, si no estás muy seguro, aparece ese temblor por nervios, ¿no? por estrés. Eso no es Parkinson. Por eso el temblor, insisto, en muchos de los pacientes aparece ese temblor, lógicamente, pero no es de los temblores más iniciales en todos los pacientes y tampoco es el síntoma más característico. Ahora hablaremos del síntoma más característico. También dice que tampoco limita las tareas cotidianas. Eso es falso. La enfermedad, conforme avanza, evidentemente va a alterar la forma de hacer las cosas. Primero de una forma muy sutil y luego de una forma mucho más evidente. Desde vestirnos adecuadamente, es decir, abrocharnos bien la ropa, subirnos la cremallera, ese tipo de cosas que requiere una psicomotricidad fina, que no es ni más ni menos que esos movimientos que hacemos para entendernos bien, por ejemplo, con las puntas de los dedos. Esos movimientos tan finos que hacemos, este tipo de paciente va a empezar a tener problemas a ese nivel. Por lo tanto, va a dificultar mucho que haga actividades de la vida diaria. Es una enfermedad mortal. No tiene por qué. Ese es otro falso mito. Es que no tiene por qué. Hoy por hoy sabemos que con el tratamiento farmacológico adecuado, al igual como he dicho, con el tratamiento no farmacológico, en combinación los dos, los pacientes pueden conseguir momentos muy, muy, muy prolongados de vida, con mucha esperanza de vida, sin llegar a morir de Parkinson, sino con Parkinson, que son dos cosas diferentes. ¿Que solo se puede tratar con fármacos? Pues no.
como me han oído decir ya en más de una ocasión en lo que llevamos de programa, es una combinación entre el tratamiento farmacológico y el no farmacológico. El no farmacológico hablaremos ahora después un poquito, porque es interesante conocerlo, ya que complementa la actuación de los medicamentos y claramente está demostrado que van a mejorar la calidad de vida de la persona que padece la enfermedad. Respecto a las causas del Parkinson, decíamos, esa predisposición genética, bueno, ese tipo de factores medioambientales, también decíamos la edad, que quizás es lo que más nos preocupe si tenemos ya más de 65 años. Bueno, es un factor claro de riesgo, lógicamente, pero lo más común es que la enfermedad, lo más común, lo que se llama enfermedad de Parkinson de inicio temprano, es que comience entre los 50, 60 años, incluso como hemos visto antes, mucho antes de esa edad, de esa franja de edad. Lógicamente, a partir de los 60 años aumenta exponencialmente, de una forma bastante directamente proporcional, la probabilidad de padecer enfermedades neurodegenerativas, entre ellas el Parkinson. Además, tenemos la predisposición genética, que hemos introducido antes, pues eso, que entre un 10, un 15 de esas personas cuentan solamente con algún pariente que la ha desarrollado, pero sí que se han hecho estudios genéticos, sí parece ser que en este caso puede haber algún tipo de alteración genética, pero insisto, en 90% de los casos, 85% de los casos no hay predisposición genética. Es algo que nos preguntan mucho la familia de personas con Parkinson, los hijos sobre todo y los nietos. ¿Pero esto lo voy a padecer yo? Pues miren, tiene un 15% de probabilidad, entre 10 y un 15% de probabilidad de que eso pase, pero no más. Y algo que nos puede causar bastante curiosidad, que son las causas medioambientales que pueden llegar a producir el Parkinson. El Parkinson no lo sabemos muy bien a ciencia cierta, pero hace mucho tiempo había estudios que decían que estaba relacionado con beber agua de pozo. Y eso nos llamó mucho la atención, ¿no? A los que leíamos y estudiamos nos llamaba mucho la atención. Supimos con los años que no era tanto el agua del pozo en sí, el agua del aljibe, sino los elementos de la atmósfera que se filtraban con la lluvia a través del terreno y que llegaban hasta el aljibe, de forma por ni más ni menos que por difusión, ¿no? Es decir, llegaban a filtrarse por las paredes del aljibe hasta meterse dentro de ese agua de pozo. ¿A qué productos estamos refiriendo? Pues nos estamos refiriendo a muchos productos de tipo químico, de los químicos que suelen utilizarse sobre todo en el sector agrícola. Cuidado, no estoy diciendo que ahora todos los productos que estén echando, por supuesto, produzcan Parkinson, ni mucho menos, porque si no produciría a todas las personas que están trabajando en la huerta o que viven cerca del campo. No es así. Por lo visto, como digo, es una combinación de causas, una predisposición ligeramente genética, una edad más o menos avanzada y que durante toda su vida haya estado expuesto a productos químicos. No significa que vaya a tenerlo, pero que tiene más probabilidad de padecer un Parkinson que otra persona que no tiene esa combinación de causas. Tenemos que estar atentos, ¿no?, a esas personas que yo recuerdo cuando era pequeño, ver personas en primavera larga ya, abril, mayo, en pantalón corto, sin camiseta y sin nada más, con aquellas mochilas de cobre que se llenaban de productos fitosanitarios que se podían comprar de cualquier manera y que con ellos fumigaban lo que pillaban. Bueno, eso es algo, como digo, eso es algo del pasado. Hoy por hoy está muy avanzado lo que es el terreno fitosanitario. Afortunadamente, los productos no se pueden comprar así a la ligera y además de ello, Inspección de Trabajo hace mucho hincapié en que las normas de seguridad e higiene que se tienen que tomar cuando se exponen este tipo de productos, ¿no?, cuando se fumigan con este tipo de productos, tenga para la persona que realmente los echa. Bueno, tenemos que estar atentos a todo eso. Los controles de sanidad que se realizan en los alimentos que ingerimos, por eso son tan sumamente exhaustivos, para intentar evitar que, si bien es cierto se utilicen productos químicos para poder controlar las plagas, la cantidad de ese producto sea tan pequeña que no tengamos la seguridad de que no produzca un daño a las personas que lo ingieren. Así que esto es un paréntesis que hago como una llamada a la atención a personas que
que manejan ese tipo de productos a nivel de usuario y que deben de tener cuidado con él. ¿Cuáles son los síntomas entonces del Parkinson? Pues realmente son 4 los síntomas principales, no más. Se tienen que dar la combinación de al menos 2 o más síntomas y que haya cierto tipo de características, además de un diagnóstico de un neurólogo que está bien preparado para detectar ese Parkinson. Los síntomas más fundamentales o primarios de los que estoy hablando sería la bradicinesia. Esta palabreja rara, ¿qué significa? Significa lentitud del movimiento. ¿Por qué? Porque la dopamina, entre otras muchas funciones, una de las que realiza es precisamente una influencia en el cerebro para que podamos movernos de una forma sutil, ¿de acuerdo? Un ejemplo concreto. Un compuesto sintético de la dopamina, es decir, un producto que imita la dopamina de manera sintética, es una droga que todos conocemos como puede ser la cocaína. Por eso las personas que ingieren esa droga son muy hiperactivas, porque a su cerebro, que en principio está sano, le han metido un chute de una sustancia de tal manera que ha aumentado esa concentración de ese neurotransmisor y le produce un estado de agitación, un estado de mucho nerviosismo e incluso peligro para la vida de la persona, porque puede llegar a producir taquicardias graves que pueden dar lugar a problemas de corazón. Para que entiendan, ¿no?, la importancia de la dopamina. ¿Qué va a hacer ese síntoma? Ese síntoma, que es la bradicinesia, significa, insisto, enlentecimiento del movimiento. Al principio de la enfermedad no lo vamos a dar demasiada cuenta, sobre todo si uno es mayor, que todos sabemos que los reflejos sí que están un poquito alterados. Nos vamos a dar cuenta que la persona no se mueve tanto, no se mueve con esos movimientos que yo decía antes tan finos, va a tener problemas para abrocharse los botones, como decía, por ejemplo, y que en un momento determinado va a dar lugar, junto con otros síntomas, a graves problemas tanto a nivel locomotor como de equilibrio. Otro gran síntoma, como hemos dicho, sería el temblor, por supuesto. Es un temblor que en la enfermedad de Parkinson suele, no siempre, pero en la mayor parte de casos suele aparecer primero en una extremidad, en un lado del cuerpo, y luego, más tarde, también en la otra mitad, es decir, en todo el cuerpo. Es raro al inicio de la enfermedad que haya temblor de la cabeza, como hemos visto algunos pacientes que no tienen Parkinson necesariamente y que, producido por otro tipo de enfermedad que no viene al cuento, produce un movimiento de la cabeza. Eso no tiene por qué ser Parkinson. Otro de los síntomas fundamentales sería la rigidez. El paciente tiene tendencia a que, por culpa de esa bradicinesia, por culpa del lentecimiento de la musculatura, que poco a poco va a ser cada vez mayor y más incapacitante, esas masas musculares lo que van a hacer es crear, desgraciadamente, contracturas. Esas contracturas que duelen, que empiezan a doler, va a hacer que el paciente tenga una actitud, una postura mucho más rígida. Eso es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque todos sabemos que, cualquier persona sin este tipo de enfermedades, en el momento que caminamos y hay algún desnivel, como puede ser una baldosa que esté más o menos despegada, ¿no?, que se mueva, o que en un momento determinado pisamos un poquito en falso, hoy por hoy, incluso nosotros nos podemos caer, pero normalmente nuestro cuerpo está hecho de tal forma, ¿no?, nuestra evolución nos ha enseñado a que ante ese tipo de situaciones volvamos pronto a mantener el equilibrio, gracias a que nuestra musculatura se adapta de forma rápida y también de una forma ágil, de una forma subconsciente casi, ¿no?, sin que lo sea, involuntaria. En este tipo de pacientes eso no ocurre por culpa de la rigidez. Por lo tanto, ¿cómo se traduce eso en el día a día? Es un paciente que tiene más tendencia a caerse, porque cualquier cosa va a producir un desequilibrio de la postura y va a hacer que el paciente caiga con un gran problema, que no es ni más ni menos que, desgraciadamente, por culpa de esa rigidez, por culpa del lentecimiento de la musculatura, va a encontrarse que los reflejos de protección, como puede ser al caerse, el coger las manos rápidamente o taparse la cara, van a ser mucho más lentos, con lo cual las lesiones que puede tener el paciente son mucho más graves. Aunque en otro programa más adelante hablaremos de las caídas en las personas mayores, que son muy importantes como síndrome geriátrico y que tenemos que abordar, de momento vamos a quedar con que las caídas son más frecuentes en las personas con Parkinson.
Y el último síntoma fundamental, que no es menos importante, sería la inestabilidad postural. El paciente, por culpa del lentecimiento, por culpa de la rigidez, va poco a poco a tener una postura no tanto más encorvada, sino un tanto más adelantada. Como el paciente, al adelantar el cuerpo, necesita equilibrarse para no caerse hacia adelante, lo que hace nuestro cuerpo, nuestro cerebro, es intentar compensar ese movimiento flexionando la rodilla. El paciente, claro, como tiene flexión en la rodilla y también el tronco, en esa postura es difícil mantener el equilibrio. Por lo tanto, lo que va haciendo es poco a poco separando mucho más los pies. Les invito a que prueben a moverse y caminar así, en esa postura. Verán entonces que es muy típico en estos pacientes caminar casi arrastrando los pies por el suelo y dando pasos muy cortos. Con ese problema que hemos dicho de inestabilidad, son pacientes que no dan la vuelta de una forma ágil como hacemos nosotros cuando tienen que darse la vuelta caminando. Son pacientes que a la hora de caminar tienen que hacer un giro despacito, como si fuese, haciendo maniobras para dar la vuelta. Claro, ante esa situación de lentecimiento, de rigidez, los cuidadores tienen que tener cuidado con aquello de intentar acelerar el movimiento. No es un enfermo que podamos que controle esos síntomas, no puede controlarlos. Es una cuestión que está por encima de su capacidad, de la capacidad de cualquiera que pudiéramos padecer esa enfermedad. Lógicamente, estos síntomas sí que se sabe que aumentan mucho en lugares cerrados, probablemente por la sensación de agobio y con el estrés, ya sea positivo o negativo. ¿Qué es un estrés positivo? Bueno, un estrés positivo puede ser que tengo la boda de mi hijo dentro de una semana. Claro, es bueno, ¿no? Se casa tu hijo, tu hija, pero, jolín, ese estrés va a hacer que los síntomas sean mucho más agudizados. Y luego lo encontraríamos con el estrés negativo, pues lógicamente. Saber que tienes que salir a la calle, el no querer que te vean de cierta forma. Los seres humanos, como he dicho al principio del programa, solemos comunicarnos mucho a nivel visual. ¿Eso qué hace? Pues que hoy por hoy somos animales curiosos, somos mamíferos curiosos, que es lo que realmente ha hecho que nuestro cerebro sea grande y que hoy por hoy podamos razonar como razonamos. Pero en determinados momentos, seguro que están de acuerdo conmigo, que esa curiosidad roza el mal gusto. Cuando este tipo de personas se sienten observadas, cuando se sienten incluso infantilizadas por la forma de hacerlo, este paciente va a temblar más, es un paciente que va a estar todavía más lento, es un paciente que se va a caer, por supuesto, muchísimo más. Dicho esto, nos encontramos luego con otros síntomas secundarios, ¿no? Que es decir, no se da en todos los pacientes, como puede ser una salivación excesiva, que el paciente es posible que se le caiga un poco más la saliva, lo cual le produce vergüenza cuando eso se da. Son pacientes que no quieren salir, muchos de ellos a la calle, precisamente por el que dirán, precisamente por no sentirme observado. Los daños psicológicos a este paciente son tremendos, hoy por hoy son tremendos, y eso sí que podemos hacer nosotros cosas. No podemos hacer cosas más allá de los medicamentos a nivel físico, ¿no? A nivel químico. Pero a nivel no farmacológico, como he dicho antes, creo que algo nos tiene que caracterizar, no solamente como cuidadores, sino también como personas. Es el intentar no hacer sentirse mal a las personas con esta enfermedad, con esa observación excesivamente curiosa que a veces roza el mal gusto. Es importante decir que, claro, el paciente va a tener una traducción de todo este tipo de síntomas a distintos niveles. Por ejemplo, a nivel digestivo. Es un paciente que con el tiempo, como toda la musculatura, no solamente la locomotora, no solamente la de moverse para correr o caminar, se va a alterar. Hay musculatura, como por ejemplo la que tiene la faringe, para tragar, que también se va a enlentecer mucho. Por tanto, es un paciente que va a tener más probabilidad de atragantarse, de tener atragantamiento. La textura de la comida de este tipo de personas se debe de ir adaptando poco a poco conforme la enfermedad avanza. No es necesario al principio de la enfermedad, en estadio muy inicial, recién diagnosticado, que si el paciente come y traga bien, empecemos a hacerle la comida triturada. Pero sí es cierto que con el tiempo tenemos que facilitar lo que nosotros llamamos dieta de fácil masticación. ¿Por qué? Porque esa musculatura del tragar va a estar alterada, pero también la musculatura de masticar. Y eso va a hacer que cosas como, por ejemplo, la carne o el pescado o cierto tipo de pescado se le haga lo que comúnmente nosotros decimos zuro en la boca, ¿no? Se le hace bola en la boca.
le va a costar trabajo manipular con la lengua ese bolo digestivo, ¿no? Ese bolo para que pueda entrar al esófago y al estómago. También se va a enlentecer mucho lo que nosotros llamamos a nivel técnico el peristaltismo. ¿Y qué es el peristaltismo? Pues es una palabreja rara que alguien se inventó para hablar de el movimiento involuntario que hace, por ejemplo, que desde que nos ponemos algo en la boca, nuestro intestino empiece a funcionar, empieza a moverse para poder trasladar ese bolo digestivo de la boca al estómago, y del estómago al duodeno, yeyuno, y al final el intestino delgado, el intestino grueso, y como todos sabemos, terminando como termina. Pues eso, como es una musculatura también, son músculos muy finos, ¿de acuerdo? Es una musculatura, decimos, no locomotora. Lo que va a pasar es que se va a enlentecer. Las digestiones van a ser más pesadas y además de eso va a tener más tendencia, por ejemplo, al estreñimiento. Es algo que tenemos que empezar a trabajar desde el principio de la enfermedad, aumentar la cantidad de fibra, por supuesto, adaptar los líquidos si es necesario adaptarlos para que no se atragante, pero dando la cantidad suficiente de líquido y de fibra. A nivel sensorial, como he dicho antes, va a tener dolor. Va a tener dolor que podemos evitar, ¿de acuerdo? Y que podemos prevenir. Va a tener también alteraciones visuales, porque los párpados no se van a cerrar tan rápido como lo cerramos nosotros, y eso va a dar más probabilidad a que haya conjuntivitis por la exposición de la conjuntiva al ambiente que nos rodea, por ejemplo. Y además va a producir, pues lógicamente, pérdida de peso. Es un síntoma que lo vemos mucho en estos pacientes. No ingieren las calorías necesarias y al final todo ese movimiento que hacen, todo ese temblor consume energía y van a perder más peso de lo que nos gustaría. Fatiga va a aparecer también porque se cansan, porque hacen un esfuerzo enorme para moverse. Dicho esto, es importante, al menos, saber qué podemos hacer para ayudar a estas personas y que son muchas de las cosas las que podemos hacer. Una de ellas es el tratamiento farmacológico. El más conocido es la levodopa. La levodopa es un sintético de la dopamina. Una fabricación de una dopamina, insisto, sintética. Funciona bien, pero tiene una vida a lo largo de la enfermedad corta, entre 5 y 8 años, ¿no? Depende del paciente, depende de cómo responde, es decir, esto no es una regla de oro, ¿no? ¿Qué pasa? Que muchas veces ese tratamiento se intenta dejar para más adelante para poder aprovechar bien el efecto que hace durante la mayor cantidad de tiempo posible. Y se comienzan, por ejemplo, con otros medicamentos que no son ni más ni menos que unos fármacos que lo que hacen es potenciar todavía la función de esa sustancia, ¿no? De esa zona del cerebro que produce la dopamina. Que, bueno, por ejemplo, un nombre raro como son los agonistas dopaminérgicos. Uno de los medicamentos más utilizados para el temblor, que también los hay, la amantadina. Es decir, también sabemos que hay medicamentos para este tipo de síntomas. ¿Qué podemos hacer, como he dicho? Pues fundamental, la movilidad física. A estas personas hay que ayudarles, hay que estimularles, hay que motivarles para seguir moviéndose, porque es una forma no farmacológica de combatir la rigidez y por tanto esas contracturas y ese dolor que el paciente puede llegar a tener, que la persona puede llegar a tener. Paseos adaptados a su capacidad física, lógicamente. Hemos dicho antes que no vamos a estresar al paciente con cosas que no puede hacer, porque psicológicamente lo vamos a perjudicar y físicamente le vamos a hacer daño sin darnos cuenta. Paseos programados, que sea algo habitual. Es una enfermedad, tengo que decirlo, muy poco abordada desde salud, ¿no? Desde la sanidad. ¿Por qué? Porque, como se pueden dar cuenta, es un paciente, es una persona que necesita fisioterapia en determinados momentos por culpa de esas contracturas, por culpa de esas distensiones musculares. Y hoy por hoy no se da de una forma pública. ¿De acuerdo? Muchos de los pacientes se asocian, afortunadamente hay asociaciones excelentes en la región de Murcia, como puede ser la asociación ON-OFF, que lo que hace muchas de las veces es utilizar el dinero de subvenciones y el de los propios asociados para contratar a fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales también y psicólogos, porque es una enfermedad que, insisto, un porcentaje de más o menos 1/3 de estos pacientes tendrá problemas cognitivos con el tiempo. Pero el otro 70% se va a dar cuenta de todo lo que pasa en su cuerpo
de una forma lúcida y consciente, va a ser consciente del deterioro. Es un paciente que se va a deprimir mucho, es un paciente que va a ver que su vida ya no es como la tenía pensada, es un paciente que va a ver cómo su familia se cansa, es un paciente que va a notar cómo por culpa de su enfermedad, entre comillas, altera la dinámica de la familia. Por eso hay que utilizar un calzado adecuado, buena iluminación, eliminar las barreras arquitectónicas, todo lo que esté por en medio que pueda provocar caídas. Es un paciente con el que hay que aprender a comunicarse. La comunicación, como he dicho antes, del ser humano, el 80% se hace de forma no verbal, es decir, de otra forma que no son las palabras. Y para ello lo que tenemos que hacer es, desde el principio de la enfermedad, intentar combinar esa comunicación verbal con la no verbal. O utilizar gestos, porque el paciente llegará a un momento donde podrá utilizar gestos. También es cierto que desde el principio de la enfermedad, esa comunicación que tiene que empaparse de la parte afectiva y empática, a nivel técnico tenemos que intentar ya con el paciente conseguir niveles de comunicación, teniendo en cuenta que con el tiempo posiblemente no sea capaz de expresar lo que quiere de una forma verbal. Y esto es muy importante. Habrá que ver qué significa en una escala, por ejemplo, desde rojo, amarillo y verde, pues cuánto me duele, si es que le duele algo. O es que tengo hambre, o es que me duele la cabeza, o es que tengo ganas de ir al baño. Ese tipo de cosas, aunque no se hace al principio de la enfermedad, como he dicho antes, aunque no se hace con la medicación, hace todo su efecto, cuando realmente la medicación deja de hacer el efecto que nos gustaría y que en un momento determinado la enfermedad sigue progresando, deberíamos de trabajar de una forma concreta. ¿Qué hay que decir aquí? Estos enfermos, con el tiempo, esa musculatura hemos dicho que se enlentece y hay rigidez. La cara son 50 y pico músculos que hacen que tengamos microgestos, que miremos de cierta forma, que nos movamos la boca de cierta manera, que elevemos el tono de voz cuando nos interese. En este paciente eso va a estar alterado. Son pacientes que tienen lo que nosotros llamamos rictus facies, la cara como si fuese inexpresiva. Inexpresiva visualmente, pero es un paciente que, a pesar de que parece que tiene la cara inexpresiva, con los ojos entornados, porque la musculatura ya no de los párpados no se mueve igual, es un paciente que va a necesitar, bueno, que estemos ahí junto a él, porque a pesar de esa inexpresividad como nosotros la entendemos, el paciente sigue sintiendo cosas, sigue sintiendo el rechazo, sigue sintiendo alegría, sigue sintiendo la aceptación. En cuanto a la nutrición, pues tener en cuenta los problemas de deglución que hemos dicho antes, que se puede atragantar, aumentar la fibra, que también lo hemos dicho antes, aumentar la cantidad de líquido, si no hay una contraindicación médica, y por supuesto, bueno, hay forma de enseñar ciertos métodos para controlar esos temblores, sobre todo al principio de la enfermedad, que se puede trabajar todavía. Dicho esto, hay que decir que sí, que hay esperanzas para esta enfermedad, por supuesto. Hoy por hoy hay intervenciones quirúrgicas que son capaces de, colocándonos unos electrodos en la zona del cerebro donde deja de segregar la dopamina. Hoy por hoy los científicos, los médicos, han conseguido que, insisto, con una operación de neurocirugía donde insertan esas sonditas, ¿no?, que van a llegar a esa zona del cerebro, transmiten impulsos de tal forma que la estimulen y pueda seguir segregando esa dopamina. Es un gran avance. Hace 10 años esto solamente se hacía a personas muy jóvenes, de unos 50, entre 45 y 50 y pico años, pacientes casi seleccionados, ¿no? Hoy por hoy no, hoy por hoy se hace con personas también de cierta edad, y que disminuye mucho los síntomas de la enfermedad y que disminuye, como hemos dicho, mucho esos problemas que puede tener el paciente a la hora de interaccionar. Dicho esto, espero que hayamos conseguido que podamos conocer un poquito más algo sobre la enfermedad de Parkinson, y que en un momento determinado seamos capaces de entender que, como cuidadores que somos, como personas que rodeamos a estos enfermos, que necesitan nuestra solidaridad, que necesitan nuestro apoyo y que sobre todo necesitan que entendamos qué es lo que pasa por ellos. Nuestra actitud es la que le va a transmitir esperanza, porque si hay algo que no nos pueden robar a los seres humanos, nada, ni siquiera la enfermedad, es la esperanza de cuidarnos y de vivir bien. Muchas gracias por su atención y hasta el siguiente programa.
Todos los martes en la sintonía de Radio Abarán, un programa para conocer más a nuestros mayores, con noticias de actualidad, temas de salud, dirigido por Carmelo Gómez, presidente de la Sociedad Murciana de Enfermería Geriátrica y Gerontológica.